Dios, Dios me lo bendiga, Dios me lo bendiga y me lo guarde. Un gozo y un privilegio compartir con ustedes nuevamente la palabra de Dios por estos medios, por los medios que Dios me ha permitido exponer su palabra, con mis debilidades, con mis flaquezas, pero bueno, confiando de que el Espíritu Santo me guía y de que todo yo lo hago para la gloria de Dios Padre de Cristo Jesús. Amén, amén. Bueno, vamos a continuar, hermanos, con la carta a los Hebreos. Esta vez vamos a estar en el capítulo 7, ¿verdad? Del 1 al 10. Vamos a recordar un poco lo último que vimos del capítulo 6, ¿verdad? Que Abraham, el escritor de Hebreos le da el ejemplo de Abraham a los hebreos, que Abraham consiguió la promesa en base a la paciencia y la fe. Entonces, él le está diciendo, el escritor de los hebreos, le está diciendo a ellos, a los hebreos, hey, imiten a Abraham, tengan fe, tengan paciencia, no se dejen vencer por las debilidades, no se dejen de vencer, perdón, por las tribulaciones, no se dejen de vencer, perdón, por sus enemigos. Recuerde que si Dios ha prometido algo, Él es fiel y poderoso para llevarlo a cabo. Amén. Y esto lo hace Pablo con el objetivo de alentar a los hermanos hebreos, ¿verdad? Que estaban un poco menguando y tambaleando en la fe. Entonces Pablo esto lo hace con el objetivo de que ellos hagan un segundo aire, de que ellos se fortalezcan y recuerden que pase lo que pase a su alrededor, si Dios ha dicho algo sobre ellos, Él lo va a hacer. Si Dios ha prometido, Él lo hará. Habló y lo ejecutará. Amén. Bueno, entonces gloria a Dios. En el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén, amén. Vamos a, ahora sí con el capítulo. Vamos ahora con el capítulo 7. Que el Señor Jesús. Vamos con el capítulo 7 y vamos a ver cómo el escritor de Hebreo retoma lo que él había dejado de decir por un momento. Es decir, recordemos que él habló de Melquisedec, ¿verdad? Y después digo, no, pero yo quisiera, perdón, él habló de Melquisedec en el capítulo 6 o 5, terminando el 5, y dijo, yo quisiera aún decirles muchas cosas, pero ustedes se han hecho tardos para oír, porque son niños espirituales que necesitan de leche. ¿Se acuerdan? Él ahí dejó de hablar de Melquisedec para explicarles a ellos la condición espiritual que ellos tenían y por qué no podía profundizar más en ese tema en ese momento. Pero ahora vemos en el capítulo 7 cómo Pablo retoma lo que él estaba diciendo de Melquisedec. ¿Qué fue lo último que él dijo de Melquisedec? Que Cristo era sacerdote de la clase de Melquisedec. Amén. Voy a usar DHH, que me gusta, bueno, por lo menos en la carta a los hebreos me ha gustado un poco más la traducción de DHH que... Ok. Vamos a estar en Hebreos 7, ¿verdad? Del 1 al 10. Melquisedec, rey. O sea, fíjense que Pablo le toma lo que él termina diciendo en el capítulo 5, más o menos. Vamos a ver un momento. Vamos a ver, porque ustedes saben, hermano, que yo soy bien maluco
para acordarme de los números, pero aquí dice, en el capítulo 5, en el versículo, en los versículos 10, ¿verdad? En el versículo 10, Pablo termina diciendo que Cristo, Pablo no, el escritor de Hebreo termina diciendo que Cristo es un sacerdote del tipo de Melquisedec. Luego, Pablo los exhorta a crecer en la fe porque eran niños espirituales y no podían recibir lo que él quería darles, ¿verdad? Y luego sigue hablando en el mismo sentido, en el capítulo 6, sigue hablando de lo mismo, ¿verdad? Y ahora retoma lo que dijo en los versículos, retoma lo del capítulo 5. Por eso que dice, aquí en DH dice, Melquisedec fue rey de Salem. Vamos a leerlo. Vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Melquisedec fue rey de Salem, sacerdote de Dios Altísimo. Cuando Abraham regresaba de la batalla que había derrotado a los reyes, Melquisedec salió a su encuentro y lo bendijo. Entonces Abraham le dio la 10ª parte de todo lo que había ganado en la batalla. Ante todo, hay que notar que el nombre de Melquisedec significa rey de justicia, pero aparece también como rey de Salem, que es rey de paz. ¿Qué quiere decir rey de paz? Nadie sabe de su padre ni de su madre, ni de su antepasado, ni tampoco habla de su nacimiento, ni de su muerte. Y así, a semejanza del Hijo de Dios, es sacerdote para siempre. Amén. Vamos a dejarlo hasta este versículo. Vamos a dejarlo hasta el versículo 3, ¿verdad? Y luego continuamos leyendo y con la ayuda del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que el Señor me ayude a interpretar correctamente. Amén. Vamos a... Por un momento voy a buscar... para darle los versículos donde aparece Melquisedec en el Antiguo Testamento para que lo tengan. Déjenme buscar un momento para darle la cita bíblica y así lo tengamos a mano. Génesis 14, del 17 al 20. En Génesis 14, del 17 al 20 aparece Melquisedec. Eso es Antiguo Testamento. Amén. Ok. Melquisedec fue rey de Salem y sacerdote de Dios Altísimo. Fíjense bien, Melquisedec no era judío. Escúchame bien, Melquisedec no era judío, no era israelita. Hermano, ¿y cómo sabe usted que Melquisedec no era judío, no era israelita? ¿Cómo sabe usted eso, hermano? ¿Cómo sabe usted eso? ¿Cómo lo sé? Porque los israelitas descendieron de Abraham. Y Abraham en ese momento no había sido papá. Dios todavía no le había cumplido la promesa de Isaac. Así que Melquisedec, del cual nos habla la Escritura, que es sacerdocio de Dios Altísimo, es decir, cuando la Biblia dice Dios Altísimo, es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Amén. O sea, que este personaje ya conocía al Dios de Israel mucho antes que Abraham. Ya tenía un trato, una comunión con el Dios de Israel, tal vez mucho antes que Abraham. Tanto así que ya era sacerdote. O sea, de Abraham nunca se dice que fue sacerdote. De Dios Altísimo se dice, bueno, muchas cosas buenas, amigo de Dios,
padre de la fe, pero nunca se dice que Abraham fuera, perdón, fuera un sacerdote para Dios. Entonces, ¿por qué le digo esto? Porque quiero resaltar aquí la grandeza de este personaje. Es un personaje, podemos decir, enigmático, un personaje que la Biblia solo menciona una vez, y creo que es en Génesis 14, bueno, creo no, es en Génesis 14 del 17 al 20, si no me equivoco. Y luego no lo vuelvo a mencionar, como si hubiera desaparecido de pronto, por así decirlo. Pero lo que le quiero hacer énfasis es que es un personaje importante y un personaje, bueno, que a mí en lo personal me recuerda mucho a mi Señor Jesucristo. Por lo que vamos a ver a continuación, amén. Dice, este me quita que fue rey de Sara y sacerdote de Dios Altísimo. Amén. Cuando Abraham regresaba de la batalla, fíjense, fue sacerdote de Dios Altísimo mucho antes del sacerdocio de Aarón, porque es que no había israelitas. Esto es algo que quiero hacer énfasis nuevamente. No había israelitas, porque Abraham no había tenido ni su primer hijo y no se había cumplido la promesa de Dios en él para ese momento. Y a este hombre, la Biblia nos da testimonio que le servía a Dios, que tenía comunión con Dios, que conocía a Dios, bueno, íntimamente, porque para ser sacerdote, no cualquiera es sacerdote de Dios Altísimo. Me refiero. ¿Por qué digo no cualquiera? Porque en el Antiguo Testamento, ¿quién eran los sacerdotes y los sumos sacerdotes? ¿Quién eran los sumos sacerdotes en el Antiguo Testamento? Los descendientes, Aarón y su descendencia. No era que yo era de la tribu de Judá, y yo venía de Sabrosito. No, aquí llegué yo quiero ser sumo sacerdote. Porque ya dijimos que ese llamado venía de Dios. No vayas, recordemos el trágico acontecimiento que le pasó a Coré, que se rebeló contra Moisés, o mejor dicho, contra Dios, porque él veía que Moisés se creía mucho, y que Moisés solamente era con Dios, y que Aarón solamente era sumo sacerdote. Entonces, él vino y se le reveló a Dios, ¿verdad? Y Dios vino y nada, nomás hizo que la tierra se lo tragara, para que siguiera de rebelde, ¿verdad? Entonces, no cualquiera podía ser sacerdote de Dios Altísimo. Eso es algo que hay que destacar. Ok, ahora cuenta la historia. Cuando Abraham regresaba de la batalla en la que había derrotado a los reyes. ¿Cuál fue esa batalla? La que podemos ver en Génesis 14, 17 a 20, cuando Abraham nada más y nada menos se enfrenta a 5 reyes. A 5 reyes para libertar a su primo Lot
y a otros que habían sido cautivos de esos reyes. Amén. Fíjense el poder de Dios allí. Abraham no tenía un ejército. Abraham no tenía hombres experimentados en combate, no tenía generales, no tenía comandantes, no tenía capitanes, no tenía numerosas tropas, no, pero tenía algo mejor, un Dios todopoderoso que hace lo que quiere, como quiere, cuando quiere y donde quiere, y que nadie puede tener su mano. Entonces, bueno, no recuerdo mucho la historia, pero creo, si la memoria no me falla, creo que la historia fue que ellos fueron de noche, invadieron el campamento de esa gente, y Dios, con el poder de Dios, los masacraron a los 5 reyes. Imagínense el poder de Dios, que unos debiluchos ahí, sin experiencia en combate, sin ejército, sin nada, fueron y le cayeron a palo a 5 reyes, los hicieron correr y huir, rescataron a su gente y gloria a Dios. Amén. Entonces, dice, cuando Abraham gana la batalla, esa batalla campal, ¿verdad? Se le presenta este personaje, Melquisedec. Dice, en la batalla había derrotado a los reyes, eran 5 reyes. Melquisedec salió a su encuentro y lo bendijo. Melquisedec salió a su encuentro y lo bendijo. Para yo bendecir a alguien, yo tengo que ser superior a la persona que estoy bendiciendo. Es lógica pura. Si yo bendigo a alguien, bueno, entre los hermanos en Cristo eso no es así. Bueno, ahora en Cristo eso no es así. Porque ahora nosotros nos bendecimos en el nombre de Jesús y en la actualidad los cristianos, o sea, yo te digo Dios se bendiga y no quiero decir que yo soy superior a ti. Claro, si yo oro, por ejemplo, tú eres el nuevo creyente y yo impongo la mano por ti y yo oro, eso da a entender que yo soy superior a ti en el sentido de que espiritualmente soy más maduro, de que tengo más tiempo en la fe, en ese sentido. Pero obviamente el que bendice es mayor al bendecido. Eso es lógica pura. Amén. Ok. Lo bendijo. Amén. Y fíjense que Abraham era un hombre de Dios, un hombre con el que Dios había hablado y a que Dios le había dado una promesa muy grande, que era que él iba a tener descendencia como estrellas en el cielo. Amén. Y aún así, Melquisedec bendijo a Abraham. Amén. Era superior Melquisedec a Abraham. Por supuesto que sí. Amén. Entonces Abraham le dio la 10ª parte de todo lo que había ganado en la batalla. Abraham le dio la 10ª parte de todo lo que habían ganado en la batalla. Ok. De este versículo, sacan que el diezmo es bíblico porque inclusive el diezmo aparece antes de la ley.
porque aquí todavía no eran los 10 mandamientos. Amén. No se habían establecido los 10 mandamientos, se establecen 400 años después por medio de Moisés en el monte Sinai. Entonces muchos dicen, bueno, no, el diezmo es bíblico porque aquí tenemos un Abraham, padre de la fe, que dio el diezmo. Bueno, en realidad Abraham lo dio. Lo que se ve es que Melquisedec es mayor a Abraham. Pero Abraham, aunque Abraham diera el diezmo, que sí lo dio, nadie lo niega, esto fue un hecho único. Esto fue un hecho único que se dio después de haber ganado una batalla milagrosamente por el poder de Dios, y Abraham le dio la 10ª parte a ese sacerdote, sumo sacerdote llamado Melquisedec. Amén. No fue algo que Abraham continuó haciendo una y otra vez, o por lo menos la Biblia no nos da testimonio de eso. Amén. Podríamos decir que sí, pero si dijéramos que sí, seríamos muy alejados, no sería lo correcto, porque donde la Biblia calla, nosotros también debemos callar, no ir más allá de lo que está escrito. Entonces, Abraham le dijo a Melquisedec era superior a Abraham, Abraham le diezma, ¿verdad? Pero de ahí pero de ese pasaje no se puede establecer un diezmo continuo hasta el día de hoy, ya que eso fue una situación especial, en particular, que luego no sabemos si se repitió. Amén. Entonces, estamos claros que Melquisedec era mayor que Abraham, y eso ya es bastante que decir, porque Abraham fue llamado amigo de Dios, pero vemos ahí que Melquisedec ciertamente era mayor que Abraham. Entonces Abraham le dio la 10ª parte de todo lo que había ganado en batalla. Ante todo hay que notar que el nombre de Melquisedec significa rey de justicia. Fíjense bien, rey de justicia. ¿Quién es el rey de justicia? Jesucristo. Amén. Por eso yo le digo, yo siempre he pensado que Melquisedec es una teofanía o una cristofanía. Muchos dicen que no, pero por lo semejante a mi Señor, que es este sumo sacerdote, yo pienso que sí pudo ser una cristofanía. Tal vez me fue a equivocar, pero no sé, yo lo siento así. De todas formas, puedo estar errado en este punto. ¿Ven? ¿Qué es una cristofanía o una teofanía para los que no conocen el término? Es una manifestación de mi Señor Jesucristo antes de venir a la tierra como hombre por medio de la Virgen María. Antes de que el Espíritu Santo lo engendrara en María y él naciera como hombre tomando carne y sangre, antes de eso, Jesucristo aparece en varias ocasiones en el Antiguo Testamento, y en muchas de ellas es conocido como el ángel de Yahvé. Amén. Y a mí me parece que, a mí me parece porque no hay la mayoría creo que piensa que no es una teofanía, pero por como lo describe la Biblia, pareciera que estuvieran describiendo al mismo Señor Jesús. Entonces, por eso yo lo considero así. Amén. Entonces, hay que notar que el nombre que significa rey de justicia. ¿Quién es el rey de justicia?
Jesucristo el justo. Amén. El que nunca pecó, el que nunca defraudó al Padre, el que nos imputó su justicia a mí y a ti. ¿Por qué nosotros nos salvamos? Porque Dios Padre nos imputa la justicia del Hijo. El Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, es el único que porta una justicia perfecta. Y hermano, ¿y por qué yo tengo que ser perfectamente justo? Me dirá, ajá. Y bueno, ¿y por qué yo tengo que ser perfectamente justo? Porque si yo no soy perfectamente justo, no puedo entrar en el reino de los cielos. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Cristo en la cruz del Calvario, esto está en 2 Corintios 5:21, se hizo pecado, y cuando digo se hizo, lo estoy diciendo mal. Ahí dice que le hicieron pecado, que Dios lo hizo pecado. Dios le hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Para que nosotros por medio del sacrificio de Cristo, tuviéramos la misma justicia de Dios. Para eso, Cristo murió en la cruz. Amén. Así que cuando dice que Melquisedec es rey de justicia, me es muy difícil pensar que no se está hablando de mi mismo Señor Jesucristo. Pero bueno, hay diferentes posturas en cuanto a esto. ¿Amén? O tal vez el único que tiene una diferente postura sobre esto, o estoy con lo que tienen la mínima postura, es decir, como con lo que quiero decir que tal vez esto que yo le estoy diciendo sea lo que piensa el mínimo de los cristianos. Amén. Pero por lo que dice el Rey de Justicia, siempre me viene a la mente mi Señor y Salvador Jesucristo, amén, que fue el que con su justicia nos hizo justos para poder entrar en el reino de Dios y estar para siempre con el Padre, amén. Pero aparece también como Rey de Salem. ¿Qué quiere decir Rey de Salem? Rey de paz. Entonces, o sea, fíjense, le ponemos por nombre admirable consejero, rey justo, príncipe de paz, Padre eterno, príncipe de paz. Entonces tienen los mismos atributos, o por lo menos eso es lo que yo veo, que Melquisedec tiene los mismos atributos que Cristo. Rey de paz. ¿Quién es el Rey de paz? Jesucristo es el Rey de paz. ¿Y por qué? Porque Él fue el único que reconcilió a Dios con el hombre. Jesucristo tiene ganado el título de Hijo de Dios a pulso. ¿Por qué le digo esto? Porque dice, bienaventurados los pacificadores. El mismo Señor Jesucristo lo dice en el Sermón del Monte de Mateo 5. Porque ellos serán llamados hijos de Dios. Los que hacen las paces, los que median para que una guerra se acabe, dice la Escritura que son llamados hijos de Dios. Bueno, mi Señor Jesús tiene bien ganado el título de hijo de Dios, porque no hay otro mediador tan grande y tan poderoso como él que fuera el fuente para que Dios y el hombre, para que el hombre sacara la bandera blanca en señal de rendición. Quiero paz contigo, Dios, quiero paz contigo. Cristo fue el que pudo hacer eso. Cristo fue el que pudo hacer eso. Por eso es que Cristo es, como le digo, Hijo de Dios. Es un título que Él, no solamente por venir de Dios, por nacer, porque Él salió de Dios, sino que también por cómo vivió
tiene ese título más que bien ganado. Entonces, ahora, Rey de paz, obviamente, ¿quién es Rey de paz? Jesucristo, nuestro Señor, es el Rey de paz. Amén. Pero este sacerdote también tiene ese título como el título de Rey de justicia. Entonces, bueno, nada se sabe de su padre ni de su madre, ni de sus antepasados, ni tampoco se habla de su nacimiento ni de su muerte. ¡Wow! Nadie, o sea, este hombre es como si el escritor de Hebreos dijera, este hombre yo no sé de dónde salió. No se sabe ni de su madre ni de su padre. Y no tiene principio, fíjense bien, no se sabe ni de su madre ni de su padre, ni de sus antepasados. O sea, el hombre es un completo misterio, podríamos decir. Yo nunca he visto en la Biblia, aparte de Melquisedec, a alguien que se refiera de esta manera. De esta manera solamente se refieren a mi Señor Jesucristo. Porque fíjense bien, y después dice, ni tampoco se habla de su nacimiento ni de su muerte. O sea, este hombre no sabemos ni de dónde vino ni para dónde fue. Eso es lo que está diciendo Pa. Y en eso también es semejante a Cristo, porque nosotros sabemos que Cristo es Hijo de Dios, pero la gente del mundo no lo sabe. Es decir, ustedes le preguntan a un católico y le dicen, Jesús es Hijo de Dios. Sí, sí, pero ellos te lo responden por tradición, porque eso es lo que han oído de sus padres, porque eso es lo que porque eso es lo que le han enseñado, no porque ellos crean verdaderamente que Jesús es el Hijo de Dios, porque si creyeran que Jesús es el Hijo de Dios, no vivieran como viven. Por eso yo les digo, los católicos te dicen de la boca para afuera, sí, Jesús es el Hijo de Dios, pero es un conocimiento que ellos han adquirido, pero no por una fe salvadora, sino porque ellos lo han escuchado desde pequeño. No, sí, Jesús es el Hijo de Dios. No, sí, Semana Santa, la muerte de Cristo, la resurrección de Cristo. Lo han escuchado, obviamente, tanto escuchar, han absorbido esa información, pero como no es tal, no es una fe que venga de Dios, sino una fe en una tradición o en una tradición o costumbre, entonces por eso es que ellos no son salvos. ¿Sí me explico? Si ellos verdaderamente creyeran que Jesús es el Hijo de Dios, eso tendría que hacer un cambio en sus vidas. Y muchas veces vemos que los católicos, supongo que la mayoría habrán excepciones, pero viven una vida loca. Lo que quiero decir, no quiero meter a todos en el paquete porque puede ser que hayan católicos practicantes que no lo hagan, pero el 90% yo diría, bueno, no voy a exagerar, pero el 80% de los católicos es así. Ellos nomás que van una vez a la misa gallo, van una vez a comulgar por año. Y ya, y si tú eres católico y me escuchas por casualidad, yo sé que mi canal no lo ven mucho, pero si algún católico me escucha por casualidad y me quiere preguntar algo, quiere comentarme algo, es libre de hacerlo siempre y cuando sea en el respeto, ¿ven? Entonces, fíjense cómo es este personaje. No tiene principio ni final de día. Como yo les digo, mi Señor Jesús, nosotros sabemos de dónde vino. De Dios. Vino de Dios. Cristo vino de Dios.
Amén. Él vino de arriba. Nadie subió a los cielos, sino el que bajó de los cielos es el Hijo del Hombre que está en los cielos. Sabemos que Cristo vino del cielo. Y sabemos que Cristo no tiene ni principio ni finales de día. Igual que este Melquisedec. O sea, como yo le digo, mucha gente dice, sí, Jesús nació de la Virgen María y tal y cual, conocen la historia, porque la han oído y la han escuchado muchas veces, repetidas veces, pero no porque la creen con convicción, con verdadera fe salvífica. Y eso hace toda la diferencia. Entonces, como pueden ver, este hombre que no tiene ni principio ni finales de día, y así a semejanza de Dios, es sacerdote para siempre. ¡Wow! Y igual al Hijo de Dios es sacerdote para siempre. ¿Qué? ¿Cómo puede ser que Melquisedec sea sacerdote para siempre? Vamos a pensar esto por un momento. Porque esto implica mucho. Si es sacerdote para siempre, ¿qué quiere decir? Que Melquisedec es eterno. Porque cuando algo es para siempre, es que algo es eterno, que nunca se va a acabar, que nunca se va a dejar de ser. El único eterno es Dios. Y por supuesto, el Cordero que proviene de Dios tiene la misma aceidad de Dios. ¿Qué significa aceidad? Que Dios subsiste por Él mismo, que Él no depende de nadie para ser y para tener vida. Él tiene vida en sí mismo. Él no depende de ninguna agente externo para subsistir. Es más, Él es el que permite que todas las cosas subsistan. Amén. Entonces, este sacerdote tiene el mismo atributo de Dios. Este sacerdote Melquisedec tiene que ser Dios, pues como lo están señalando aquí. Y eso quiere decir que este sacerdote tiene que ser una cristofanía, tiene que ser una manifestación de mi Señor Jesucristo. Es la única forma. Yo sé que hay hermanos que dicen que no, pero bueno, esa es mi opinión. Ahora, fíjense, vamos a leer desde el 4 al 10, hermano, ya para dejarlo hasta ahí, por hoy, porque es larguito y ustedes saben que me demoro hablando mucho y bueno. Vamos a leer del 4 al 10 en el nombre del Padre, de Dios y del Espíritu Santo. ¿Amén? Ahora bien, fíjense qué importante era Melquisedec, que nuestro propio antepasado Adán le dio la 10ª parte de lo que les había ganado en la batalla. Según la ley de Moisés, los sacerdotes que son descendientes de Leví tienen el derecho a cobrarle al pueblo la 10ª parte de todo, a pesar de todo, de que son sus parientes y descendientes de Adán, lo mismo que ellos. Pero Melquisedec, aunque no era descendiente de Leví, cobró la 10ª parte de Abraham, que había recibido la promesa de Dios. Así que Melquisedec bendijo a Abraham y nadie puede negar, aquí viene lo que yo le dije, nadie puede negar que el que bendice, nadie puede negar nadie puede negar, parezco discordado, disculpe. Nadie puede negar que el que bendice es superior al bendecido, aunque en esta vida los que cobran la 10ª parte son hombres mortales, pero la escritura habla de Melquisedec como uno que todavía vive. Y se puede decir que los sacerdotes descendientes de Leví y que ahora cobran la 10ª parte, pagaron también la 10ª parte a Melquisedec,
al pagarle a Abraham, porque en cierto sentido, cuando Melquisedec salió al encuentro de Abraham, llevaba ya en su cuerpo a sus descendientes que aún no habían nacido. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, que me supera. Amén. Supera mi diminuto cerebrito. Pero con la ayuda de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, vamos a tratar de explicarlo. ¿Ven? Ahora bien, fíjense qué importante era Melquisedec. El mismo escritor de Leo está diciendo, este personaje, este hombre llamado Melquisedec, no es cualquier loquito. O sea, este hombre no es cualquiera. Este hombre no es cualquier loquito que se apareció por ahí. Este hombre es importante. Este hombre es extraordinario. Este hombre Melquisedec no es cualquiera. Eso es lo que está diciendo Pablo, y dale con Pablo. El escritor de Leo, disculpe. El escritor de Hebreo. Amén. Entonces, bueno, fíjense cómo lo menciona. Ahora bien, fíjense qué importante era Melquisedec. Como traducción al lenguaje de escucho. Este hombre no era cualquiera, era cualquier loquito que se apareció ahí por aparecerse de casualidad. No. Melquisedec era alguien diferente. Y fíjense por qué lo hizo. Que nuestro propio antepasado Abraham le dio la 10ª parte de lo que había ganado a los reyes en la batalla. Fíjense bien, está hablando de lo que nosotros ya habíamos comentado, de lo que yo con la ayuda del Padre y del Espíritu Santo ya había hablado, que Abraham le dio la 10ª parte del botín de esta batalla. Quiero recalcar, y hacer énfasis que solamente esto pasó una vez en el mundo mundial. Es decir, una sola vez pasó esto. Porque Abraham nomás peleó con 5 reyes y lo venció por el poder de Dios, como ya hablamos, una solita vez. Y Abraham le dio a este personaje, que aparece también una única vez en la escritura, el botín de esa guerra. Y no el botín, el 10% del botín de esa guerra. ¿Bien? Entonces, sigamos. Según la ley de Moisés, los sacerdotes que son descendientes de Leví tienen derecho a cobrar el pueblo la 10ª parte de todo. Fíjense bien. Entonces ahora el escritor de Hebreo, el escritor de Hebreo está diciendo que según la ley de Moisés, que fue establecida 400 años en el futuro, en el monte Sinaí, ¿verdad? Los descendientes de quién? De Leví. Vamos a volver a leerlo. Los descendientes de Leví tienen derecho al pueblo, de cobrar al pueblo la 10ª parte de todo. Se fijan bien, los descendientes de Leví. ¿Quién era Leví? Leví fue uno de los hijos de Israel o Jacob, ¿verdad? De él nació toda la casta o la raza sacerdotal de Israel.
de él nació Aarón, y de Aarón, y cuando Aarón fue el primer sumo sacerdote, ¿verdad? De su tipo, y luego todos sus hijos, y eso fue algo, perdón, y eso fue algo que vimos que Dios estableció. Así que lo que está diciendo el escritor de Hebreo es que este Melquisedec, ¿verdad? Que la ley estipulaba, perdón, que solamente los descendientes de Leví tenían derecho a recibir el diezmo. Es más, ellos le cobraban el diezmo a las otras tribus. ¿Por qué? Porque resulta y acontece que la única tribu a la cual Dios no le dio territorios cuando entre Moisés y Josué, por el poder de Dios, obviamente, conquistaron la tierra de Canaán, la única tribu que no recibió herencia, o tierra, mejor dicho, fue la tribu de Leví. Porque Dios dijo, yo soy su herencia, yo soy su porción. Ustedes no tienen que estar pendientes de esas cosas. Ustedes están dedicados a mí y yo me encargo de ustedes. Y Dios estableció que toda la tribu le tenía que dar el 10%. Y no era el 10%. Era más del 10%. Era alrededor del 22%. ¿Amén? Y todas las tribus tenían que dar esa ofrenda a la tribu de Leví. Pero aquí dice en el texto que la tribu de Leví lo cobraba. Amén. Cobrar al pueblo la 10ª parte, a pesar de que son sus parientes y descendientes, le daban lo mismo que ellos. Fíjense bien. A pesar de que todos eran israelitas, la tribu de Leví tenía ese privilegio, esa bendición de parte de Dios, que como era la tribu que se encargaba de las cosas santas, entonces Dios estableció esto. Bueno, ustedes se van a dedicar a mí. Ustedes no van a trabajar, ustedes no van a matar animales para comer, ustedes no van a hacer pan en el desierto. No. Ustedes se van a dedicar a mí. Porque yo soy su herencia y su porción. Las demás tribus le van a dar a ustedes para que ustedes vivan tranquilamente mientras me sirven a mí. Eso lo estableció Dios. De tal manera que las tribus, las otras 11 tribus de Israel, que también eran israelitas, obviamente, le tenían que dar el diezmo a la tribu de Leví, quisieran o no quisieran, porque era un mandato de Dios. O sea, yo no le digo no, pero que si no tenéis, este no es el problema. Tengáis o no tengáis, es un mandato de Dios. Para que la tribu de Leví, la tribu sacerdotal, pudiera mantenerse y seguir haciendo la obra. Amén. Bueno, ahora dice, pero, disculpe, ahora dice, pero Melquisedec, aunque no era descendiente de Leví, le cobró la 10ª parte a Abraham, que había recibido la promesa de Dios. Fíjese bien, este Melquisedec es alguien importante, porque él le cobra. Melquisedec no era judío. Eso yo lo dije al principio. Melquisedec no era judío.
Melquisedec no era de la tribu de Leví. Es que ni siquiera siendo judío, él podía cobrarle diezmo a Abraham. Porque los que cobraban el diezmo era la tribu de Leví. Si Melquisedec hubiera sido un judío de la tribu de Judá, él no podía cobrarle diezmo. Pero este Melquisedec es tan importante y tan especial, o tan único, o tan wow, que no era ni siquiera del pueblo de Israel. Y él le cobró los diezmos a Abraham. Se los cobró. Igual que mi Señor Jesucristo. ¿Por qué digo que igual que mi Señor Jesucristo? Porque mi Señor Jesucristo no es de la tribu de Judá. No es de la tribu sacerdotal. Pero Dios lo nombró sacerdote eterno. Según la orden de Melquisedec. Ustedes están viendo qué tan grande es este Melquisedec. Ustedes están viendo qué tan grande es Cristo. Que él no era de la tribu sacerdotal. Sin embargo, Dios lo nombró sumo sacerdote eterno. Entonces, dice, fíjense bien, le dio la décima parte a Abraham que había recibido la promesa de Dios. Así que Melquisedec bendijo a Abraham. Melquisedec bendijo a Abraham. Eso ya lo hablamos. Y fíjense que la Biblia no lo confirma aquí en el versículo 7. Y nadie puede negar que el que bendice es superior al bendecido. O sea, eso es una regla como que 2 por 2 son 4. ¿Alguien puede negar que 2 por 2 son 4? No. Bueno, nadie puede negar que Melquisedec es mayor que Abraham. ¿Alguien puede negar que el sol sale de día? No, nadie puede negar que el sol sale de día. Entonces nadie puede negar que el que bendice es mayor que bendecido. Eso es lógica pura. ¿Amén? Aquí en esta vida, los que cobran la décima parte son hombres mortales, pero la escritura habla de Melquisedec como de uno que todavía vive. Increíble, hermano. Vamos a leer esto con detenimiento. Vamos a leer esto otra vez con entendimiento, hermano. Fíjense bien. Disculpen la tos, hoy está fatal, pero gloria a Dios. Aquí en esta vida los que cobran la décima parte son hombres mortales, pero la escritura habla de que se ve como uno que vive, como uno que todavía vive. Es decir, obviamente, los de la tribu de Leví, ¿quiénes eran? Israelitas, bendecidos por Dios porque fueron escogidos para una labor santa, apartados del pueblo para una labor extraordinaria. Nadie lo niega, pero ¿qué eran ellos? Mortales. Hombres de carne y hueso. Hombres que hoy iban a estar y mañana no. Y por eso tenía que... por eso era necesario que el sumo sacerdote
se estuviera cambiando, porque morían de viejo. Aarón murió, los hijos de Aarón murió, y fueron cambiando los sumos sacerdotes. Claro, todos eran de la tribu de Leví, de la descendencia de Aarón. Amén. Pero eran hombres mortales, comunes y corrientes. O sea, que si te cortaban, sangraban. Y si se cortaban y sangraban, y no se tapaban la herida, se sangraban y se morían. Para que me entiendan un poco. Para ser más específico, eran mortales. Pero de Melquisedec, pero la escritura habla de Melquisedec como uno que vive, como uno que todavía vive. ¿What? O sea, Melquisedec es eterno. Si Melquisedec es eterno, Melquisedec tiene que ser Dios. Y si Melquisedec es Dios, Melquisedec tiene que ser una cristofanía. Tiene que ser mi Señor Jesús antes de venir al mundo. Porque es imposible, hermano, que no lo sea. Ya que el único que vive para siempre es Dios. El único eterno es Dios. Yo lo concibo. Y en la Biblia no me muestra en ningún libro que haya alguien eterno aparte de Dios. Pero de este Melquisedec se dice que todavía vive. ¡Wow! ¿Quién es este hombre? Este hombre tiene que ser Cristo preencarnado. Este hombre tiene que ser la segunda persona de la Trinidad manifestada antes de venir al mundo, engendrado por el Espíritu Santo por medio de María. Este hombre tiene que ser Dios, porque vive para siempre. O sea, yo no sé si estoy equivocado. O sea, puedo estar equivocado, quiero decir, pero es que, ¿de quién? Como de uno que todavía vive. Y el Rey de la Valera dice, uno que vive para siempre. Vamos a buscar en la Valera de 60. Vamos a buscar en la Valera de 60. En ese versículo, versículo 9. Versículo 9. Versículo 9. Porque decirlo así, en Abraham, versículo 9, vamos a ver. Y aquí, ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero hay uno quien se da testimonio de que vive. ¡Wow! De que vive, de que tiene vida eterna. ¿Quién puede ser Melquisedec? Si es que vive, pero cuando la palabra que dice vive, ¿cómo vive? Eternamente, hermano, tiene otra clase de vida que los mortales no tienen. ¿Y los mortales qué vida no tenemos? Bueno, nosotros tenemos vida eterna y todo eso, pero igualito vamos a morir. ¿Verdad? Y ya cuando durmamos, vamos a vivir eternamente con Dios. Pero es otra cosa. Pero Melquisedec es diferente a los demás hombres que mueren, que los hombres mortales que tienen en común que todos mueren. O sea, yo no he conocido a nadie que no haya muerto. O sea, me refiero. Todo hombre tiene por seguro que va a ir al sepulcro a menos que Cristo venga antes. Eso es lo que quiero decir, pues. Sigamos, hermano. Entonces, fíjense bien. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaban en los lomos de su padre cuando Melquisedec salió al encuentro.
este Melquisedec es tan importante que la Biblia nos explica esto de una manera un poco complicada, profunda, pero entendible. Abraham tenía a la tribu de Leví en sus lomos. Es decir, Abraham no había tenido su primer hijo, Isaac, pero era segurísimo que Dios le cumpliera la promesa. Y de esa promesa iban a ser cumplidas, iba a venir la tribu de Leví, la tribu que iba a cobrar los diezmos. Amén. Bueno, la palabra nos enseña que hasta los levitas la palabra nos está diciendo, este Melquisedec es tan importante y único que hasta los levitas le dieron el diezmo a Melquisedec en Abraham. Hasta Aarón y los hijos de Aarón y toda la tribu de Leví le diezmó a Melquisedec en Abraham. Wow, entonces Melquisedec no era ningún loquito, Melquisedec era alguien importantísimo. Como yo lo veo, digo yo porque he escuchado hermanos que son hermanos en Cristo, que saben mucho también, pero niegan que era una teofanía, pero a mí me parece muy evidente. De todas formas, yo puedo estar equivocado, y como esto no es una doctrina fundamental, podemos tener diferentes interpretaciones de la misma, pero bueno. Imagínense que este hombre era tan importante que hasta Aarón y sus hijos le diezmaron en Abraham. Amén. ¿Por qué Aarón y sus hijos le diezmaron? Porque era segurísimo que Aarón y sus hijos iban a hacer. Porque Dios daba por hecho que iba a haber una tribu que se iba a llamar Leví y que esa tribu iba a estar compuesta por los descendientes de Aarón. ¿Cómo Dios lo daba por hecho? Porque Dios sabe todo. Y obviamente Dios sabía que él iba a cumplir su promesa y que de esa promesa cumplida iba a nacer en un futuro una tribu llamada Leví que se iba a cargar del sacerdocio, a la cual le iban a pagar los diezmos. Dios lo sabía todo, Abraham no sabía nada, pero Dios sí que lo sabía. Por eso que la Biblia se debe decir aquí que Abraham no solamente le pagó los diezmos de él, sino que las otras tribus, incluyendo la tribu de Leví, tribu sacerdotal, le pagó el diezmo a Melquisedec. Entonces, porque aún estaban en los lomos de su padre cuando Melquisedec salió al opuesto. Entonces, bueno, ya hasta aquí lo voy a dejar por el día de hoy. Entonces, vemos como el escritor hebreo, o Pablo, como yo le digo, no, mentira, el escritor hebreo, no sé por qué siempre digo que Pablo, pero bueno, no sé si tiene una costumbre o es que el Espíritu Santo me lo está dando a saber, pero siempre me viene a la mente Pablo. ¿Amén? Pero bueno, llamémoslo desconocido porque en verdad nadie conoce a ciencia cierta, salvo obviamente el Espíritu Santo y Dios mismo que le envió a escribir al escritor de Hebreos quién es, ¿ok? Vemos cómo el escritor de Hebreos profundiza en la vida de este personaje, pero recordemos que él había dicho que estos hebreos no iban a entender lo que él iba a decir acerca de este personaje, porque le dice, aún tengo muchas cosas que decirle, pero ustedes no la van a entender por su condición espiritual.
Aún tengo muchas cosas que hablar de este tema, pero ustedes no la van a entender porque no son espirituales, porque son niños que necesitan leche. Pero aquí Pablo retoma el tema de este gran personaje, de este personaje que, bueno, yo casi estoy un 99% seguro de que se trata de mi Señor Jesucristo. No puede ser otra persona. Es que no puede ser un hombre normal, porque la Biblia no dice de un hombre normal que vive para siempre. O sea, entonces, ¿qué quiere Pablo que vean los hebreos con esta historia de Melquisedec, con profundizando más en la vida de este personaje, ¿verdad? En el conocimiento de este personaje. ¿Qué es Jesús? ¿Qué es Jesús? En quien ellos han creído, en quien ellos han confiado, por el cual ellos son salvos, tienen los mismos atributos que Melquisedec. El rey de justicia, rey de paz, no tiene principio de ni finales, y fue declarado sacerdote eterno por Dios Padre para siempre. Entonces, ¿por qué Pablo le menciona esto? Porque Pablo quiere que la confianza de esta gente esté puesta en Cristo, que es sacerdote como Melquisedec. Es decir, muchachos, cuando ustedes se estén rindiendo, cuando ustedes sienten que no pueden más, recuerden esto. Ustedes tienen un sumo sacerdote que vive para siempre y por eso puede interceder para siempre por ustedes, muchachos. Recuerden esto, el sumo sacerdote que entró en los cielos no tiene principio ni finales de día. Recuerden esto, hermano. Recuerden que tenemos un sumo sacerdote tan grande, que está a la diestra de Dios Padre, intercediendo por ustedes infinitamente. O sea, Cristo, el escritor de Hebreo, quiere que los hermanos hebreos se animen, y por eso Él le da a conocer esto de este personaje. Él le dice, no, pero es que ustedes no están solos en sus tribulaciones, ustedes tienen uno que vive para siempre. Ustedes tienen uno que se dice de él, que está con ustedes y en ustedes, que no tiene principio ni final de día. El que está en ustedes es mayor que el que está en el mundo. Confíen, no se desanimen. Nuestro sacerdocio no es un sacerdote, nuestro sacerdote no es un sacerdote débil, no es un sacerdote humano que se puede morir por alguna enfermedad o se puede, o lo pueden matar, no. Nuestro sacerdote vive eternamente, amén. Intercede por nosotros eternamente ante Dios Padre, quien es Cristo Jesús, que es como Melquisedec, amén. Jesús, el cual es como Melquisedec, amén. Entonces, eso es lo que quiere Pablo animar a estos hebreos, hermanos nuestros, amén. De esta carta. Voy a terminar diciendo Pablo al escritor de Hebreo, porque se le sale completamente solo, hermano. Entonces, esto es lo que el escritor de Hebreo quiere, hermano. Que sepan que tienen uno allá en los cielos que intercede por él, pero ese uno que está allá en los cielos no es un hombre común y corriente, no es un hombre mortal que muere y deja el sacerdocio y no, es uno que permanece para siempre y que intercede por ellos perpetuamente. Es uno que es eterno, así que ellos eternamente pueden confiar en él. Amén. Y bueno, en verdad me gustó mucho esta enseñanza
cuando el escritor de Dios profundiza, retoma, a pesar de que ya le ha dicho, yo tengo mucho que decir, pero ustedes no lo pueden, pero va a ser difícil que ustedes me entiendan porque se han vuelto tanto para ahí y siento y aunque deberían ser maestros, no, son niños espirituales, son niños de pecho. Se han quedado en los fundamentos. Y no solamente se han quedado en los fundamentos, sino que tengo necesidad de volver a enseñar esos fundamentos. Y Pablo los exhorta a proseguir, a madurar, a ir adelante, a ir creciendo. Y por eso que después de toda esa exhortación, entonces Pablo vuelve, o el escritor de Hebreo, mejor dicho, vuelve a retomar el tema. A retomar el tema de este personaje tan maravilloso, tan extraordinario y al cual yo digo que es Dios. Obviamente tiene que ser Dios, porque dice que es eterno. Entonces, si es eterno, yo no conozco a nadie eterno fuera del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, como yo lo veo, Melquisedec tiene que ser una cristofanía o una teofanía, porque es que es demasiado extraordinario el personaje como para ser un hombre mortal que murió. Y es que la Biblia nos da testimonio de que no murió. Así que, bueno, eso es lo que también me lleva a pensar que puede ser una teofanía a mí. Bueno, hermano, y como ya para terminar, como les vengo diciendo, esto Pablo lo hace para que vean los privilegios que ellos tienen como cristianos, que no son los hebreos, que ahora tienen a un sumo sacerdote que no es un debilucho, que si lo pica una culebra se muere, que no es un debilucho, que si le da sarampión, o bueno, en aquel tiempo no se debe sarampión, pero en el tiempo de Terón no se debe sarampión, pero bueno, ustedes me entienden. No, tenemos un sumo sacerdote que es eterno, como Melquisedec, o sea, que estamos sobrados. Es decir, hermanos hebreos, le diría el escritor de Hebreos, dejen de estar menguando, de estar flaqueando, de estar lloriqueando, porque ustedes van para el cielo, pero van llorando, hermano. ¿Por qué? Porque tienen a un sumo sacerdote, que ya hemos hablado mucho de él, que se volvió, que se puede compadecer de ustedes, porque se volvió un hombre, Cristo Jesús, y que ahora vive para interceder por ustedes eternamente, según el sacerdote de Melquisedec. Entonces, no tengan miedo, no flaqueen, no desmayen, no se quejen mucho y confíen en Cristo, sumo sacerdote según la orden de Melquisedec, hermano. Un personaje extraordinario, Melquisedec, que nomás lo vemos en este libro de los Hebreos y bueno, en Génesis 14, 17 al 20. Y no sé si en otra parte lo mencionan, creo que en los Salmos, tal vez lo mencionan una vez. Pero esta es la exhortación que Pablo le está haciendo a los hermanos hebreos. Van partiendo, van llorando. Tienen a un sumo sacerdote poderosísimo que entró en el santuario de los cielos, que terminó toda su obra y se sentó a la diestra del Padre. Y se están quejando y están débiles y son inmaduros espirituales, pero ustedes van a vencer. Ustedes van a vencer porque el sumo sacerdote que está
a favor de ustedes sí que es todopoderoso, no es como los hijos de Aarón, que murieron y los reemplazaron, y después pues, los hijos de Aarón murieron y fueron reemplazados por los que reemplazaron, y así, no. Cristo está ahí, ve, a la diestra de Dios, intercediendo por ti y por mí en este momento. Cristo estaba ahí, ve, en su trono de gloria, donde siempre ha estado, intercediendo por estos hebreos que la estaban pasando mal, sí, que estaban siendo perseguidos, sí, muy perseguidos, hermano, pero que se iban a perder nunca, porque tienen un sumo sacerdote que es todopoderoso y que estaba intercediendo por ellos, así como intercede hoy por ti y por mí, para que acabemos la carrera de la fe y lleguemos a la meta, a la gloria con Dios Padre y con Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. ¿Quién es el sumo sacerdote? Jesucristo, nuestro Rey de gloria, Rey de justicia. Amén y amén. Bueno, hermanos queridos, Dios me los bendiga. Yahvé me los bendiga y me los guarde. Yahvé haga resplandecer su rostro sobre ustedes. Yahvé de los ejércitos alce su rostro sobre ustedes y pongan ustedes paz. Que la paz del Dios de Israel y la gracia de mi Señor Jesucristo sea sobre todo su pueblo santo. Y el pueblo de Dios dice amén y amén. Gloria a Dios, hermano. Estamos despedidos. Mañana estaremos hablando un poco más acerca de Melquisedec y obviamente también acerca del sacerdocio de Cristo, que es superior, al igual que fue superior y que es superior el sacerdocio de Melquisedec al sacerdocio de Aarón. Vamos a ver la superioridad de nuestro sumo pontífice, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Dios me lo bendiga, y me lo bendiga y me lo guarde. En el nombre de Jesús el Cristo, o el justo. En el nombre de Jesucristo el justo. Amén y amén.